Digo, ya después de casi 30 años de médico y en el transcurso de esa época le hicimos un resumen de, afortunadamente, de lo que hemos podido estar estudiando, trabajando y procesando durante estos casi 30 años que tenemos de haber egresado de medicina. Y bueno, como una vez me preguntaron en uno de los, cuando jugaban Tigres, en el fútbol americano, Tigres, más bien la U de Nuevo León, con el TEC. Ahorita ya ven que están en lugares diferentes, quienes les gusta el fútbol americano. ¿A quién le vas? Le dije, mejor al que gane, le digo, porque como tengo papelitos de la UDEM, de la UNI y del TEC, le digo, no vaya a quedar mal con ninguno. Y es algo que sí me gusta y que transmito inclusive a mis hijos y a los demás muchachos, estudiantes y residentes. Este es un proceso de nunca acabar. Un ejemplo es que ustedes estén aquí, muchos de ustedes son cotidianos, son de cada mes que vienen a las pláticas, otros de vez en cuando. Pero el hecho de estar constantemente en una actividad académica o en una actividad en la cual tiene uno que absorber, aprender o pensar en algo nuevo, eso es básico para mantener activo el cerebro. Aunque la actividad cerebral tiene un consumo metabólico no muy grande, generalmente sabemos que el consumo metabólico, ya voy entrando en tema, ¿ven? El consumo metabólico es más que nada de la actividad física que vamos realizando. Y hay una actividad continua que hace cada uno de nuestros órganos. El corazón está consumiendo, el intestino mientras ingerimos alimentos, vamos a tener consumo calórico, consumo de carbohidratos, producción de energía y consumo de energía, etc. Eso es continuo. Y ahorita mencionó la señorita de que el comer 4 o 5 veces al día a veces tiene mayor beneficio que comer 2, o como algunos, un maestro mío, que no voy a decir su nombre, se acostumbró de residente a comer una vez al día, porque todo el día estaba trabajando, entonces comía una sola vez. A la larga, después, obviamente, ya de externo, cuando era de residente así era, pero ya de externo empezó a consumir en forma normal. En los últimos prácticamente 2 décadas, aunque en realidad tiene 4 décadas de conocerse este problema, los términos actuales como el de síndrome metabólico tiene aproximadamente década y media, 2 décadas, en el que prácticamente empieza a tomarse ese nombre o ese término de síndrome metabólico. Algunos de ustedes probablemente ya lo hayan escuchado, probablemente ya lo conozcan. Para otros quizás sea nuevo, o a lo mejor lo escucharon en la televisión, en uno de los programas que pasan en la mañana. No el de Venga la Alegría ni nada por el estilo, sino en algún otro programa. Y sí, tengo que estar enterado de todo, como el video favorito o el Matutino Express. Hay varias definiciones que se han ido adoptando en el transcurso del tiempo. En general, obviamente, tanto el síndrome metabólico como la definición previa o de síndrome X fueron los últimos 2 que se han conocido. También tenemos el de síndrome de resistencia a la insulina. En cualquiera de esos aspectos que ustedes hayan escuchado, sobre todo el primero, en todos ellos se refiere a las anormalidades metabólicas, cambios metabólicos de lo que está sucediendo en forma constante, que aumentan el riesgo de una enfermedad cardiovascular o una enfermedad conocida como enfermedad metabólica, que es la diabetes mellitus o mellitus, como quieran pronunciarla. Nomás no le digan diabetes, es diabetes mellitus, ¿ok? Y los factores que van influyendo para el desarrollo de esos 3 o 2 problemas principales, que es el pan nuestro de cada día, son, por un lado, lo que nos aqueja. Ya no sé si estamos en primero o en segundo y si es bueno o si es malo estar en primero o en segundo, pero el hecho de decir que en México, tanto adultos como niños, estemos entre el primero y segundo lugar en obesidad en el mundo, eso sí, prefiero ser el segundo lugar que gane México y quede en segundo lugar ahora en Brasil, y no que nos digan qué le está sucediendo con respecto a obesidad. La obesidad central, problema muy serio, ¿sí? Que para empezar económico, por las consecuencias en salud y porque tenemos que estar comprando ropa cada rato porque ya no nos quedan los pantalones o el cinto se desgarra y se raspa, en fin. No. Como lo quieran ver, sigue siendo un problema económico serio. Algo que no nos damos cuenta
Es evidente, si se para alguien aquí, iba a venir un compañero mío a dar este tema de síndrome metabólico, y era un ejemplo perfecto. No voy a decir su nombre porque es muy amigo mío, pero un ejemplo perfecto de síndrome metabólico. Ya se imaginarán por qué. Este otro punto, nadie se da cuenta de él. Probablemente la cuarta parte de aquí tendrán esto, hipertrigliceridemia. Oiga, doctor, ¿y cómo me doy cuenta? Con un examen. El ayuno respectivo, tu examen de lípidos, porque esto no lo vas a ver físicamente. Eso nada más está en sangre, igual que el colesterol. Y los problemas metabólicos que tiene la hipertrigliceridemia también tiene que ver un poquito con lo cardiovascular, pero sí con el problema digestivo. ¿Y quién lo tiene? No lo sé. Y no se va a poder manifestar como lo que es obvio de decir hipertenso, me duele la cabeza, o obesidad por una cintura prominente. El HDL tampoco. El HDL es una lipoproteína que tiene una parte combinada con colesterol. Y todo el mundo conoce el HDL como el colesterol bueno. El HDL o las lipoproteínas de alta densidad, que es lo que quiere decir HDL, están las siglas en inglés, quiere decir High Density Lipoprotein. Este se considera que tiene el colesterol bueno. Es el colesterol que tiene menos riesgo de estar adhiriéndose o pegándose a las arterias y provocando menos aterosclerosis. Quiere decir que se desvía el colesterol hacia ese lado. ¿Y cómo desviamos el colesterol hacia el colesterol del HDL? Haciendo ejercicio. ¿Cómo sabemos si lo tienen bajo? Igual con examen. No puedo saber si usted tiene el colesterol HDL alto o bajo. Ni usted, ni usted. Si hacen mucho ejercicio, muy seguramente lo tienen normal o elevado. Y le va a estar protegiendo, desviando el colesterol de las arterias hacia este lugar, un almacén que no le va a provocar daño. El otro es voy a quitar este anuncio de arriba. Mañana cumple años mi bebé. Le digo bebé, mide 1,91 y va a cumplir 23 años. Le tengo que pedir permiso para salir y ese es el chaparro, el otro mide 1 centímetro más. Para que no se me olvide comprar el regalo. El otro problema que es más común, que todos ustedes seguramente lo escuchan, lo ven, lo platican, o desgraciadamente algunos de ustedes lo padecen, es la hiperglicemia. Hiperglicemia, hiperglucemia, da lo mismo, elevación de niveles de glucosa o de azúcar, da lo mismo, es una manera de expresar en forma coloquial, en forma común, o como nosotros lo tenemos en forma médica, hiperglicemia. Así es como lo conocemos a nivel médico. Es un problema de aumento de azúcar o de glucosa que se traduce en que es un paciente diabético. Y desgraciadamente, prácticamente haciendo esta cadenita de eventos, una de las manifestaciones más comunes, aparte de la diabetes por la hiperglicemia, es la hipertensión. Desgraciadamente, la hipertensión crónica, la hipertensión paulatina y crónica, se viene dando uno cuenta a veces, no meses, a veces años después. Tienen picos de hipertensión, les duele la cabeza, se sienten pesados, mal y de repente se autocontrolan, descansan, se va limitando. Los picos de hipertensión que van en incremento, el organismo se acostumbra. Así como nos acostumbramos a lo bueno, nos acostumbramos a lo malo. Y a veces llega el paciente después de meses o quizás años de una hipertensión leve, que ya es moderada, y para cuando llega dice, no, pues es que yo no sabía que era hipertenso. Empieza uno a dar el tratamiento, lo controla uno, pero ¿cuánto tiempo pasó con hipertensión? Primera pregunta, ¿cuándo se descontroló su dieta? Que nos van a decir al rato muchos detalles importantes de cómo llevar la dieta. ¿Cuándo empezamos a descontrolar la dieta? Yo les puedo decir cuándo en mi carrera. ¿Cuándo lo hice? ¿Cuándo? Cuando entré a la residencia. El desorden que tenemos en el horario para tomar alimentos, la guardia, nos acostamos a la 1, a las 2, a las 5 de la mañana, levántate otra vez a las 6 durante la guardia, te vas a tu casa, llegas, medio comes, te quedas dormido toda la tarde, te levantas, medio cenas, te quedas dormido toda la noche y te levantas a las 5 para otra vez llegar a las 6 de la mañana al hospital. Ahí empieza el primer descontrol. ¿A qué edad? A la edad en la que el metabolismo de nosotros empieza a cambiar.
Lo que le digo a mis hijos y a los residentes. Si ahorita, entre los 25 y 28, 29 años, no empiezas a acomodar y arreglar tu dieta, el break metabólico, tu metabolismo, yo ya cambié 2 veces de metabolismo. Mi primer break o cambio metabólico fue alrededor de esa edad. El segundo fue entre los 45 y 50 y me di cuenta. Yo sí me di cuenta porque aparte pues, estaba al pendiente de cuándo tenía que comer menos o cuándo algún alimento no me caía bien o cuándo comiendo lo mismo empezaba yo a subir de peso. O cuando me lastimaba tenía que dejar de hacer ejercicio y comía lo mismo y empezaba otra vez a subir, en fin. O cuando me fui de parranda, me fui a un congreso, desgraciadamente a una de esas playas charchinas como Cancún o cosas de esas, a comer pescado, camarones, langostinos, langosta y regresé con un colesterol de 250. Afortunadamente me tomé exámenes a la semana y, sorpresa, nunca había tenido el colesterol arriba de 200. ¿Ven? Entonces, entre el punto en que uno empieza a ser productivo, laboral, trabajar, va descuidando el aspecto de vigilar su dieta y el ejercicio. Empieza uno a ganar dinero y quiere uno disfrutar de ese dinero, irse a cenar, de parranda, de viaje. Entonces tenemos 2 problemas, el break metabólico normal de nuestro organismo, más el cambio estructural, administrativo y económico, en el cual dice, ya empiezo a ganar dinero y quiero disfrutarlo. Entonces descuidamos un lado, descuidamos el otro, y ahí tenemos el primer problema. El segundo es entre los 45 y 50 años, donde otra vez vuelve a cambiar, y si no estamos al pendiente de esos cambios a través de los check-ups, a través de las vigilancias de lugares como estos que vienen y se checan, si no nos damos cuenta cuando ocurre el cambio, pueden pasar años. Y esto nos van a traer más problemas como ahorita vamos a mencionar, dentro de esas complicaciones. Dentro de la definición funcional, ya no decir síndrome metabólico, síndrome X, no. Ahora vamos a poner qué es lo que funcionalmente está ocurriendo en esa entidad. Lo que está ocurriendo, uno de los aspectos más relevantes, es lo que se llama resistencia a la insulina. Entonces, hay esos cambios metabólicos en lo que la insulina que usted está produciendo, si no tiene antecedentes genéticos, produce insulina normalmente. O usted, que se llevan como 2 años, están jovencitos los 2, pero bueno. Aunque produzcan la misma cantidad de insulina, uno de ustedes, por herencia o por el problema de obesidad o de sobrepeso, la insulina ya no va a hacer el mismo efecto, aunque tenga los mismos niveles de insulina. ¿Por qué? Porque los receptores no funcionan, porque los receptores están ocluidos, porque los receptores están agotados, por cualquier motivo que corresponda a la herencia o a la obesidad o al sobrepeso, hay una resistencia, aunque tenga insulina. O, peor tantito, que la insulina ya no sea la insulina adecuada, que ya no produzca insulina normal. Obviamente los cambios metabólicos que van a ocurrir van a producir un incremento en la glucosa, se transforma en diabetes, y bueno, toda la cascada de eventos que produce el aumento de la diabetes. Acuérdense que se menciona algo que se llama vasculopatía, quiere decir que se van a afectar los vasos sanguíneos. Neuropatía, por hiperglicemia y por aumento de niveles de insulina. Eso va a afectar los nervios, generalmente nervios periféricos, que son los de piernas y brazos. Y ahí viene lo de, es que siento dolor, siento que me quemo, o no siento, me toco la planta del pie y no siento, pierden la sensibilidad. Esos son ejemplos de neuropatía. Neuropatía visceral, no hacen digestión, comen y el estómago y el intestino ya no trabajan normalmente, trabajan lento o trabajan en forma normal, tienen reflujo, se les queda la comida, tardan en hacer digestión, en fin, estreñimiento. Hay varias formas de una neuropatía visceral. Obviamente, aparte de esa resistencia a la insulina, que es una forma categórica de fisiología o de función característica del síndrome metabólico, tenemos lo típico, lo que todos vemos, obesidad. Ya hay categorías que si es sobrepeso, obesidad leve, moderada, severa, según el índice metabólico, según el peso que tiene, de acuerdo a la estatura, etcétera, etcétera. Pero bueno,
Obesidad central generalmente se caracteriza por un paciente donde la mayor parte de la grasa corporal se encuentra en el área central, porque hay obesos generales, en el que tienen brazos grandes, y ahorita se han de acordar que recientemente falleció uno, Memi Uribe, súper obeso, llegó a ser récord Guinness. Obviamente esta resistencia a la insulina y esa normalidad para manejar la glucosa nos lleva a lo que en forma inicial empieza como intolerancia a la glucosa. Ya no puedo comer la misma cantidad de azúcar porque se me eleva el azúcar. Es que de joven yo me comía 3 Milky Ways y no me pasaba nada. Pues sí, ahorita no te comas ni uno porque con uno ya tienes la glucosa en 300. Esa intolerancia eso empieza como intolerancia y termina como diabetes. Lo bueno sería detectarlo desde que está intolerante. La consecuencia de esto, para empezar, la aterosclerosis empieza, allá la raza de Sol, a los que están allá, como casi nunca volteo para allá, ¿cómo están? El hecho es que a veces se duermen los que están en las esquinas. El hecho es de que desde que nacen, hay niños que desgraciadamente se les han hecho análisis de patología de bebés, y a los pocos meses de nacer empiezan a tener pequeñas estrías de aterosclerosis. Empieza a acumularse la grasita de la leche y se le pega a las arterias. Es algo que no podemos evitar, pero sí podemos disminuir, posponer, lentificar, ¿sí? Los factores de riesgo genéticos, naces con esa genética, no la puedes cambiar hasta ahorita. No sé dentro de unos años si podamos alterar la genética. La medicina tiende a eso. Pero sí podemos alterar los factores externos. Alimentación, tabaquismo, ejercicio, dieta, contaminación, ingesta o uso de sustancias tóxicas, en fin. Eso sí lo podemos modificar. Son factores de riesgo externos. La genética todavía no. ¿Qué termina sucediendo con estos dos elementos? Aumento de aterosclerosis, se acelera tremendamente y favorece la hipertensión arterial, que puede ser directamente por esa aterosclerosis, por un factor genético de cierre de los vasos sanguíneos, o porque la diabetes, la obesidad y la diabetes te llevó a daño renal, y el daño renal produce obstrucción de los vasos de la arteria renal, etcétera, etcétera, etcétera. No los voy a complicar con asuntos médicos, pero eso induce también hipertensión. Y la hipertensión produce más daño renal, más daño en los vasos, más daño en el corazón, más daño en el cerebro. Entonces se convierte en un círculo vicioso. Entonces si no empezamos desde un inicio, llegamos a esto, ya nos metemos en problemas. Entonces la definición ya va englobando todos los puntos claves de lo que es el síndrome metabólico y sus consecuencias. Y obviamente la dislipidemia, que ya les mencioné en las gráficas anteriores, dislipidemia quiere decir alteración en los lípidos. Y los lípidos son las grasas. ¿Cuál sería la alteración en los lípidos que acabamos de mencionar? Aumento de triglicéridos y aumento de colesterol y disminución del colesterol bueno, que sería el HDL. Hay diferentes, en el transcurso de los últimos 10 o 15 años ha habido definiciones y criterios diferentes de acuerdo a diferentes organizaciones. La de la Sociedad de Endocrinólogos, la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad de Medicina Interna, en fin. Vamos a describir 2 o 3 de ellos para que se den una idea de cómo se ha establecido o se ha llegado al diagnóstico del síndrome metabólico. Aparte de lo que ya mencioné, que es la diabetes o la resistencia a la insulina, y al menos 2 de los siguientes criterios, es lo que toma en cuenta la Organización Mundial de la Salud para definir al paciente con síndrome metabólico. Y una vez que se define, pueden sacar la estadística de cuántas personas tienen síndrome metabólico. Y obviamente se traduce en el riesgo que va a haber de pacientes diabéticos, hipertensos, con cardiopatía isquémica, con falla renal, con falla renal que los lleva a requerimiento de hemodiálisis, etc. Se habla, por un lado, en el aspecto clínico coloquial, vamos a llamarlo así, más fácil, es hablar de la relación cintura-cadera. En hombres si tienen una cintura de más de 90 centímetros y en mujeres si tienen más de 85. Y más ahorita que se tiende a que la tendencia actual de las modelos es, como decía mi abuelita, espiritutifláuticas, o sea, muy delgadas o entre delgadas y flacas,
pues, que salen con cinturas de 55, 57, 58. Entonces, una mujer con 60 o 65 dice ya está fuera de lo normal. Una cintura en mujeres arriba de 85 y en hombres mayor de 90. Aquí donde hablamos de lo que les dije, esto es en exámenes de sangre. El buscar en el perfil de lípidos una elevación de triglicéridos de más de 1.7 milimoles por litro, un colesterol HDL bajo, por abajo de 0.9, ahorita les doy las cifras en miligramos porque están en milimoles, en hombres y menos de 1 en mujeres, también es un criterio. Si nosotros tenemos estos dos, más un trastorno metabólico con hiperglicemia, ya tenemos síndrome metabólico. Todavía nos tenemos 2 criterios más. Podrás tener a lo mejor esto normal, pero si tienes esto y con glucosa elevada, o sea, aumento de cintura e hipertensión con cifras mayores o iguales a 140-90, estos 2 criterios con una glucosa elevada también te lo da. O sea, no necesitas tenerlo todo, con 2 de estos criterios y el de arriba. Si ya tienes una afección renal por la intolerancia a la glucosa o por hipertensión, ya se dañó el riñón y en tus exámenes empiezas a tener pérdida de albúmina, de proteínas en orina o de albúmina, y tu cifra es mayor a 20 microgramos por minuto, o la relación albúmina-creatinina es mayor o igual a 30 miligramos por gramo, entonces ya tienes una afección renal por hipertensión o por diabetes. Puede ser esta y puede ser esta, y ya tienes los 3 criterios para considerarte que tienes síndrome metabólico. Podemos utilizar los criterios de la NCEP o NCEP. Estos son un poquito más viejitos, son mucho más completos, un poquito más específicos, pero no cambia gran cosa. También tiene mucho que ver la raza. Entonces, en algunos van a encontrar, por ejemplo, aquí, que en hombres toleran una cintura de 102 centímetros y en mujeres 88. Los niveles de triglicéridos aquí ya están en miligramos por decilitro, en lugar de milimoles. 150 de elevación de triglicéridos en hombres y mujeres. El HDL bajo, por abajo de 40 y abajo de 50 en mujeres. La presión arterial aquí es más estricta. De hecho, de hace 8 o 9 años, 10 años para acá, según los grandes colegios o asociaciones, en este caso de cardiología de Estados Unidos, que es el American Heart, ya modificó. Antes el 130-90 todavía estaba dentro de lo normal. Entonces, ahora 130-90 ya lo consideran hipertensión leve. O sea, se han vuelto más estrictos. Hace 15 años el colesterol se toleraba como normal hasta 240. También lo modificaron. Ya tiene más de 10 años en que el colesterol debe ser abajo de 200. O sea, se han vuelto más estrictos conforme los estudios han mostrado cómo va aumentando la morbilidad o el riesgo de enfermedad con ciertas cifras. Entonces, si tienes cifras entre 200 y 240, tienes más riesgo que si tuvieras una cifra menor a 200. Igual, la hipertensión debería de ser hasta 130-90. Mande. ¿Cuál de las dos? Las dos tienen significado diferente. No puedes tener ninguna de las dos alteradas. En realidad, por ejemplo, hay que ser un poquito elásticos. Aquí tenemos personas de mi edad, alrededor de los 50. Tenemos a lo mejor otros que andan en 60 o a lo mejor uno que otro en 70. Y por ahí ya he visto algunos que andan entre los 25 y 30. Ya los vi, no se escondan. Idealmente, las mujeres, por ejemplo, en la pubertad y antes de embarazarse, generalmente llegan a manejar cifras hasta de 70-50, 90-60, ¿sí? Conforme sufren cambios hormonales, mientras tengan estrógenos y progestágenos en niveles altos, generalmente están más protegidos para aterosclerosis, cardiopatía e hipertensión. Pero ya una vez que empiezan a modificar sus hormonas, después de los embarazos y los partos, o cuando llegan a la menopausia,
se elevan y llegan al mismo riesgo que los hombres de tener hipertensión, cardiopatía y todo. El problema es cuando detectas la situación. Si ahorita a mí me llega una persona, cualquiera de ustedes, y llega con 170, 100, y me dice, es que me siento bien, un poquito de dolor de cabeza. Tiene 170, 100. Si yo ahorita, gracias a Dios, pero si yo ahorita se me eleva la presión a 170, 100, me voy a sentir de la patada. No estoy acostumbrado. Quien no está acostumbrado, que maneja 120, 70, por ejemplo, y te sube a 170, 100, te vas a sentir mal. Pero es lo que yo les decía, si ustedes, cualquiera de ustedes ha tenido un incremento paulatino, lento, crónico de la presión, llegan a tu consultorio, se sientan y le toman la presión y traen 170, 100 y están platicando asintomáticos. Dicen que a veces tienen dolorcitos de cabeza y que a veces les zumban los oídos, a veces se levantan con mucha pesadez. Esas son sus leves manifestaciones, pero llevan años así. A esa persona yo no lo puedo bajar a 130, 80. Yo lo bajo a eso y se van a sentir cansados, débiles. Hay que bajarlo paulatinamente. Si me preguntan, las dos son malas, ninguna de las dos es buena, pero va a depender de la persona, cómo llegue, cuál es su manifestación, qué problemas tiene de azúcar, de colesterol, de triglicéridos y la dieta, el sobrepeso. Muchas personas al bajarles de peso bajan hasta 20% su presión arterial, nada más con bajar de peso. Entonces, yo tengo pacientes que ahorita tienen 10 años con la cifra, lo que llamamos diastólica, que es la baja, con cifras normales, y la sistólica en 140, 145, y se sienten de maravilla, y hasta ahorita se han mantenido sin cambios en la función renal y todo eso. Pero no es lo único que tengo que ver. Él está bien así, con eso perfunde bien su riñón y sus riñones funcionan bien. Y la persona bajó 5 o 6 kilitos, porque tampoco lo voy a bajar 20, pero bajó sus 5 o 6 kilos, quitó el alcohol, disminuyó el tabaco, algunos dejan de fumar. O sea, es un conjunto de cosas. Lo ideal, no quiere decir que sea lo perfecto para todos, pero lo ideal es tratar de tenerlos abajo de 130-90 o máximo 130-85. Eso sería lo ideal, no es para todos, insisto. Habrá quienes les podamos bajar a eso o más, y habrá quienes se vayan a quedar en 140/70. Porque mientras uno tiene que ver con la función miocárdica, el otro tiene que ver con la resistencia y la aterosclerosis de los vasos. Entonces tenemos que modularlo. Y bueno, los niveles de glucosa, que obviamente es básico el tener la glucosa, unos mencionan 100, otros mencionan 80 en ayunas. Los criterios del IDF es prácticamente similares, si se fijan. ¿Qué tenemos? ¿Qué les mencionaba ahorita? Vean cómo en este estudio, dependiendo de las definiciones, el porcentaje, si la definición es más específica, vean cómo se va incrementando el porcentaje de pacientes. De acuerdo a este estudio en este hospital, vean cómo se incrementa. Y en el caso de los mexicoamericanos, en Estados Unidos, en mujeres, de acuerdo a la definición del IDF, tienen hasta el 38.5% de mujeres que tienen síndrome metabólico. En el mismo grupo, según la definición de WHO o de la mundial, es de 27.3. ¿Por qué han hecho esto? Entre más detallista, minucioso, específico y estricto sea la definición, podemos detectar más pacientes y ser más estricto en la vigilancia y en el diagnóstico de ellos. Lo mismo en hombres, vean cómo se incrementa de acuerdo a las definiciones y se llega a tener hasta un 40.4% de diagnóstico siguiendo los criterios del IDF. Entonces, mejor preferimos ser estrictos y detectar más pacientes para tener mayor vigilancia de ellos. La prevalencia en adultos mexicanos mayores de 20 años se menciona de 42.3%. Casi la mitad de la población tiene síndrome metabólico en personas mayores de 20 años, de acuerdo a los criterios del NCEP. En hombres, los 3 componentes principales que fueron los que representaban fueron en hombres, obesidad, hipertensión e hipertrigliceridemia. En mujeres, obesidad,
Disglucemia quiere decir intolerancia a la glucosa, es nada más cambio de término. Disglucemia o alteración en la glucosa y el aumento de las lipo-alfa, lipoproteinemia, que es otro de los lípidos que hay en sangre. O sea, en hombres, ¿por qué en hombres la hipertensión? ¿Qué les dije hace unos minutos? Le dije ahorita que las mujeres están protegidas hasta los 40, 45 años mientras tengan niveles de estrógenos y progestágenos elevados. Empiezan a bajar por los múltiples embarazos, porque llega la menopausia y conforme pierden los niveles hormonales de hormonas femeninas, ¡pum!, empiezan a elevar la presión, eleva la aterosclerosis y se ponen al mismo nivel que los hombres. Entonces, de los 20 a los 40 no es la característica como en el caso de los hombres. Entonces, hay hombres que desde los 30, 35, 38 años ya son hipertensos. Y las mujeres generalmente empiezan años después. ¿Qué nos interesa? Ahora voy a voltear para arriba porque van a decir que si veo a alguien me está diciendo a mí. ¿Qué nos interesa? ¿Nos interesa? Sí, no, hay gente muy sensible y no quiero lastimar ni ofender a nadie. Tenemos que vigilar esto. Es una campaña nacional, es una campaña internacional, mundial, vaya. O como dicen, del mundo mundial, como están diciendo los locutores ahora jugando, lo dicen en lo del fútbol. Dice, ¡ay, esto es una sorpresa del mundo mundial! Por favor. Bueno, en todas partes se escuchan pleonasmos. Esta es una campaña ya a nivel internacional. Todo el mundo está vigilando esto. Es un problema de educación y cultura. Quizás vayan a decir que voy a presumir. Bueno, si quieren tomen lo que voy a presumir, no hay ningún problema. Yo tengo sobrepeso. Tengo sobrepeso. ¿Dónde va a venir la presunción? 1. Yo soy el más gordo de la casa. Mis otros hijos, el más joven, el más chiquito de 17 años es un palo, está flaco. A él pueden ir a hacerle análisis anatómico porque se le ven todos los músculos. Porque, gracias a Dios, los 3 son varones, los 3 hacen ejercicio. Y bastante. Entonces, 2. Si alguien tiene oportunidad, si hay alguna oportunidad, los invito a la casa. No hay cocas. Si yo tengo una reunión, tengo que ir a comprar cocas. No se compran en forma rutinaria. El pan blanco casi no se compra. Se compra pan integral o pan de grano. Igual galletas. Si hay galletas como la sándwich de Gamesa, haciendo el anuncio comercial. Porque al más chico le gustan, pero el más chico está flaco y está creciendo. Tiene 16 años. ¿Sí? Entonces, ustedes dirán, ¿está presumiendo? Bueno, estoy presumiendo, pero por lo menos no traigo panza. Piensen que estoy presumiendo. No es perfecto, no somos perfectos. Tenemos otros problemas y otros vicios, como los cacahuates garapiñados y cosas así, ¿verdad? Pero al menos tratamos de acercarnos. El chiste es que si no hacemos algo por nosotros y por nuestra familia, lo que les digo es, todo lo que empiezas a hacer en forma frecuente se convierte en rutina. La rutina se convierte en costumbre y la costumbre se transforma en vicio. ¿Qué vicio quieren? ¿3 Coca-Colas al día? ¿Un Six diario? 5, 6, 8 rebanadas de pan, fritos y cacahuates todos los días o todos los fines de semana. O sea, ahí váyanle agregando. O sea, ustedes analicen qué es lo que ustedes tienen de vicio. Aquí está mi vicio. Es algo que también tengo que quitar. Lo que hago es antes me tomaba 3 tazas de café al día, en verano, en invierno ni se diga. ¿Qué hago? Perdón. ¿Qué hago en la tarde ahora? Trato de sustituir la taza de café vespertina por una taza de té verde, o té de negro, o té rojo, o algún otro. Entonces, nadie es perfecto. O sea, la parte que puedo yo presumir es lo que sí hago. No les voy a decir lo que es malo, porque van a decir que les enseño mal. Pero esto lo podemos hacer todos. Cambiar la dieta, tratar de bajar de peso, lo podemos hacer todos. También lo podemos hacer todos. Vida sedentaria. A ver, les pido un favor. Levántense todos. ¿Sí? Muevan 10 veces
los pies hacia arriba y muevan los brazos 10 veces arriba hacia abajo. Si eso lo hacen 50 veces al día, se les acabó el sedentarismo. Van a estar aquí sentados 2 horas con nosotros. Gracias. Siéntense. Van a estar aquí sentados con nosotros 2 horas. Van y se suben al automóvil, llegan a su casa y se van a sentar en la mesa. Se levantan de la mesa y van a sentarse en el mueble, en el descansedo, en la cama, a ver las noticias o la televisión. De repente ya son las 9 de la noche y ya nos vamos a dormir. ¿Qué hicieron en todo el día? Nada. Y si eso lo hacen todos los días, eso es sedentarismo. Si eso que hicieron lo hacen 100 veces al día, o si van y caminan 3 kilómetros diarios por lo menos 3 veces a la semana, sí, se acaba el sedentarismo. Si lo hacen 5 días de 7, están en la gloria. Va a cambiar su metabolismo y su vida como no tienen una idea. Después de meses, no crean que por una semana que lo hagan. Tienen que hacerlo por meses para que noten el cambio. Si no, se infartan antes. Tienen que empezar paulatinamente. No vayan a hacerlo mañana y mañana vayan a darle 5 vueltas allá al parque. No, esto es paulatino. Porque luego les dice uno las cosas, el otro día quieren ir a hacer 5 kilómetros ahí, en el tercer kilómetro ya se cayeron. No. Son cambios los cambios se hacen cada 3 semanas. Cada 3 semanas le voy subiendo el nivel de ejercicio de acuerdo a mi tolerancia. Obviamente la edad. ¿Qué les dije desde un principio? El metabolismo va cambiando y tenemos mínimo 2 breaks metabólicos. El tercero o cuarto ya son después de los 60, 65 años. Pero los 2 breaks metabólicos más notorios para nosotros, donde sí cambia mucho, es lo que les dije. Donde empezamos a sufrir de obesidad, sobrepeso, cuando llegamos a los 25, 28, 29 años. Y el otro después de los 40. Diabetes mellitus. Si ya son diabéticos, con mayor razón. Ahora, no me crean a mí. Vayan y revisen la literatura y vayan con su médico, con su especialista, para que también los oriente de cómo ir cambiando paulatinamente las medidas. Con una licenciada en nutrición, la mayoría son mujeres, ¿verdad? Qué bueno que son mujeres, las licenciadas en nutrición. Que los orienten a tener una dieta de 4 o 5 alimentos al día, ¿sí? Que no los suban de peso y que le ayuden a controlar su azúcar, o su colesterol, o sus triglicéridos, o su ácido úrico, en fin. Algunos de ustedes probablemente ya pasaron por el cardiólogo o el internista, saben que tienen aterosclerosis, saben que tienen mala circulación, o a lo mejor ya tuvieron, a lo mejor ya tuvieron algún problema coronario, espero que no, pero si ya lo tuvieron, saben que es un riesgo mayor, es otro de los factores de riesgo o riesgo mayor en el problema de la aterosclerosis, de la coronariopatía y el síndrome metabólico. La lipodistrofia, la alteración, no veo aquí la mayoría, lo que puedo ver, otra vez veo hacia arriba, es que algunos de ustedes tienen sobrepeso u obesidad. Pero también puede haber lipodistrofia o alteración en la distribución de los lípidos o de la grasa corporal. Aquí tienen el resumen de todo lo que hemos visto hasta ahorita. Los criterios, dependiendo de la Organización Mundial de la Salud, elegir el NSEP, la American, se me olvidó, IDF o la American Heart. Obviamente los más recientes, los más estrictos son los que nos conviene seguir actualmente para tener un mejor control de esto. ¿Ok? No se trata de que se los aprendan. De todas maneras ya saben cuáles son los básicos. Y no les voy a poner examen a ver, ¿cuáles son los criterios de la Organización Mundial de la Salud? No, pues tampoco. Por obvias razones, la prevalencia o la persistencia de este problema y este síndrome, traducción clínica de esto es, tiene que aumentar con la edad. Si les acabo de decir que el síndrome, que los cambios metabólicos ocurren después de los 20 y tantos años, 25, 28, entonces obviamente ya sabemos que en ese momento los cambios del ámbito social, económico y administrativos y laborales, y sobre todo económicos y laborales, empieza uno a descuidarse. Si le agregas a que junto a eso tenemos un cambio metabólico propio por la edad, la prevalencia del síndrome metabólico se va incrementando con la edad. Y vamos a empezar a tener problemas supuestamente entre los 25 y 28 años. ¿Qué se ha visto actualmente? Que desafortunadamente ya está empezando en la niñez.
porque hay demasiados niños obesos. ¿Qué estamos? No vayas a comer, ¿eh? Ah, bueno. Lo va a pensar, ¿verdad? No hay sándwiches. Sí, ándale. Hay muchos niños obesos actualmente. En el hospital del IMSS estamos pegados a los de pediatría, a la terapia pediátrica, y lo que a mí me ha asombrado es que cómo ha incrementado el número de niños obesos que llegan con pancreatitis por triglicéridos elevados. Y platicas con la intensivista pediatra y una vez le pregunté, le digo, ¿qué tiene pancreatitis? Le digo, ¿pero por qué? Yo tengo pancreatitis en adultos por comelones y... Sí, toman mucha agua con radicales oxidrilo, o sea, con OH, con alcohol. Y llegan con pancreatitis, pero un niño de 8 o 9 años, el doctor dice, se comió 1 kilo de barbacoa en tacos de tortilla de harina. Entonces vienen un montón de situaciones que no me tocan a mí de hablar, sino quizás a la licenciada de nutrición en el aspecto de nutrición, y el otro con psicólogos, donde uno empieza a descuidar a sus hijos. Los hijos se agarran el ritmo que ven con sus compañeros, con la nana, con la que los cuida ahí en la casa o X, comen lo que encuentran. O lo que a unos han dicho es de que para suplir la ausencia del padre, te doy lo que tú quieras. Le dan de comer todo hasta que se sacian, o a más que eso, o les compran cualquier juguete y cuando son grandes les compran carro, les cambian el carro y les pagan las vacaciones. Eso no suple la ausencia de nosotros, pero sí perjudica a la larga a los niños y a los jóvenes. Entonces, 1 kilo de barbacoa en tacos de tortilla de harina, un niño de 8 o 10 años. Si yo sufro para acabarme mi medio kilo, pues imagínense. ¿Qué se ha visto? Por ejemplo, situaciones de acuerdo a esto, la prevalencia alta en americanos, y a indios americanos, o americanos nativos, o, como ya lo saben, en el caso de toda América del Norte, incluyendo México. Es más común en mujeres mexicoamericanas y menos común en hombres afroamericanos. Es situaciones de la raza que algunas veces son muy obvias. Bueno, es un aspecto más médico. ¿Qué es lo que, aquí les voy a tratar de hacerlo digerible, hacerlo fácil, un poquito de la resistencia a la insulina. Normalmente nuestra insulina aumenta después de comer. ¿Por qué? Porque se absorbe el azúcar o la glucosa, que es el azúcar, se absorbe y necesita la insulina dispararse, lo producen unas células que están en el páncreas, ¡pum! Y se dispara la insulina para que todo el azúcar se meta inmediatamente a las células, ¿sí? Y no sobrepase la cifra de 200 miligramos por decilitro. Eso es lo ideal. Y ocurre casi el 99% de las veces en todos, sobre todo niños y jóvenes, a menos que te excedas, ¿verdad? Y esa hiperinsulinemia en ayuno, es hiperinsulinemia postprandial. Si tú empiezas a ingerir demasiadas cantidades de grasas y de carbohidratos, empieza a producirse muy por arriba de lo que corresponde a la cifra normal. Si normalmente ingieres esta cantidad de azúcar y requieres, por poner una cifra, de 100 microgramos de insulina, si tú empiezas a ingerir más de la cuenta, vas a inducir a las células a tener que inducir más insulina y más insulina. Entonces empiezas a producir demasiada insulina. Aumentan los niveles de insulina en sangre y luego no bajan a las cifras normales. ¿Qué sucede? Que te está dando hambre a cada rato y estás comiendo cada 2 horas, que en la mañana te levantas con mucha hambre porque tienes niveles de insulina muy altos y niveles de glucosa bajo, te da mucha hambre y empiezas a comer. ¿Y qué comes? Carbohidratos, dulcitos, cereales, frutita. La solución no es comer pura fruta, es combinar. Ya, bueno, ahorita le toca a las licenciadas a explicarles combinar los 3 elementos básicos, que es proteínas, carbohidratos y lípidos. Y no comer puros carbohidratos, ni en la mañana, ni en la noche, ni a ninguna hora. Después de comer. Después de comer tiene que haber hiperinsulinemia. ¿Por qué? Porque comiste. Pero cuando empiezas a comer demasiado, tus niveles de insulina se van muy por arriba de las cifras normales.
Y lo malo es que luego se conservan elevados y te está dando hambre a cada rato. Y más porque vas a entrar en un círculo de hiperinsulinismo, me da hambre, como carbohidratos, los carbohidratos me aumentan la insulina, sigue la insulina elevada, vuelvo a bajar la glucosa, me vuelve a dar hambre. Y son los que están con la comida en la bolsa, que están, ¿no los han visto? Yo conozco varias personas que están y de repente una galleta, un dulce, siempre traen algo en la bolsa y están cada 10, 15 minutos comiendo algo. Obviamente, dentro de esos trastornos metabólicos aumenta la grasa o ácidos grasos libres, aumenta la grasita en la sangre, eso se unen a proteínas en la sangre, etcétera, etcétera, que van a ocasionar que aumenten el almacén tanto de grasa, de colesterol y de triglicéridos dentro del organismo. Es una parte un poquito es más médico, muy pesado como para comentarles. Y así, lo que me interesa que vean es que toda esta grasita, no nada más la tenemos aquí. Todo lo que se metaboliza en la grasita viaja, y sabemos que viaja, necesita consumirse y producirse, tanto en músculo como almacenarse o producirse en el hígado. Y vean cómo viaja a través de todos los diferentes órganos, la glucosa, los ácidos grasos, las sustancias que se producen para guardarse o para eliminarse. O sea, es una combinación. ¿Sí? Y vean cómo se traduce en alteraciones, por ejemplo, en el páncreas o alteraciones en los vasos, porque se va a pegar todo esto que está en sangre. Si no se almacena y se metaboliza adecuadamente, van a ir a afectar órganos como el hígado o los vasos sanguíneos. Ahorita vamos a mencionar una de las complicaciones en el hígado. La fosforilación, obesidad. A lo mejor, a ver si pueden ver la diferencia entre lo que es una obesidad central y un obeso general. El obeso que está con grasita en todo su organismo, que a veces es producido por otros problemas patológicos más que la intolerancia a la glucosa. La obesidad central es, que a veces lo confundimos con que le decimos el estómago o la barriga cervecera, que toda la grasita la tiene los brazos delgados, pero tiene todo su abdomen así globoso, que tiene algo que ver con la ingesta de cerveza. Bueno, tiene algo que ver, pero es una parte que se define como una obesidad central, y ahorita van a ver por qué. Todo el tejido adiposo va directamente al área del abdomen. Hay grasa en el hígado y hay grasa fuera del hígado, en el epiplón, en el mesenterio, hay grasa dentro del abdomen, no afuera. No es la llantita que todo el mundo quiere medir, porque vas y les agarras el abdomen y no le encuentras la llanta. ¿Sí me explico? O sea, no es porque tenga mucha grasa afuera, sino porque también hay mucha grasa dentro del abdomen. Y ahorita vamos a ver el ejemplo. Hay aumento de la grasa subcutánea visceral, lo que les decía, no es aquí, sino alrededor del hígado, del páncreas, del estómago, dentro del abdomen, en el epiplón, en el mesenterio. Y entonces lo que vemos, si viéramos una tomografía, veríamos algo así. No se ve mucho de tejido adiposo afuera, pero vean toda esta cantidad de tejido de color blanco que corresponde a grasa dentro del abdomen. O sea, no es siempre una obesidad que se acumule en la piel. Y por eso es la relevancia que le han puesto a que en todos los criterios ponen la medición de la cintura. Pero la cintura está aquí, porque luego hacemos trampa y de repente vemos el cinto aquí casi en la pelvis, aquí dice, bueno, sigo siendo talla 32. Sí, aquí abajo, le digo, aquí arriba eres 40. Esa trampita no se vale. El aspecto es, por un lado, el balance calórico entre lo que estamos ingiriendo y lo que estamos consumiendo. ¿Qué les dije? El hablar yo del cambio metabólico o break metabólico es ya tu metabolismo. ¿Qué le sucedió? O que, no sé si alguien escuchó en las Olimpiadas anteriores de Phelps, Michael Phelps, el nadador que juntó en sus 2 Olimpiadas, no sé cuántas medallas en sus 2 Olimpiadas, medallas de oro, ¿se acuerdan? No, seguramente le dieron algún chocho para aumentar su metabolismo, eso no lo dudo en los gringos, más que luego lo dejan de usar para que no salga en los antidoping, digo, no lo dudo. Pero no, a lo que voy es,
cuando hicieron, no me acuerdo en qué reportaje salió, él consumía entre 5 y 10,000 calorías al día. Pero él estaba 8 horas al día entrenando. O sea, es el balance. Ingesta, consumo. Si consumo, te tengo que ingerir. Entonces está haciendo ejercicio, tiene que estar consumiendo. Los levantadores de pesas, los físico-culturistas. Normalmente nosotros debemos de ingerir un promedio de 1.5 gramos de proteínas por kilo. Si yo peso 90 kilos o 100 kilos, 100 gramos o 150 gramos. 130, 150 gramos al día. Los levantadores de pesas, para poder desarrollar esa masa muscular, como hacen demasiado ejercicio, consumen de 2 a 3 gramos por kilo por día. Una vez platiqué con un chaparrito así, obviamente competía, físico-culturista, así chaparrito, así ponchado. Cuando entrenaba para competir, desde meses antes que empezaba a entrenar, esta cosita así, consumía 7 pechugas de pollo al día, más arroz, más licuados, 7, no comía pan, porque son carbohidratos, pura proteína, 7 pechugas de pollo al día, una cosita así. ¿Alguien puede consumir 2, 3 al día? Él consumía 7 y era una cosita así. Entonces, son ejemplos a lo que va dirigido es, ustedes no pueden, ni yo puedo comer eso, si no tengo el consumo necesario para eso. Entonces, el balance entre ingesta y consumo o gasto energético tiene que estar proporcional. No puedo ingerir más de lo que consumo porque va a tender al sobrepeso, al aumento de la glucosa, de los ácidos grasos, triglicéridos, bla, bla, bla. Los lípidos, una parte importante que seguramente van a mencionar. ¿Qué tipo de grasas o lípidos y qué cantidad de grasas debo consumir? Si ya tienen genéticamente una herencia de dislipidemia o alteración en los lípidos, tienen que restringir más ciertos lípidos que una persona normal. Porque hay dislipidemias o enfermedades congénitas que no te permiten consumir porque tienes alteración metabólica. Pueden elevar lipoproteínas, triglicéridos o colesterol. O los dos, o tres, o uno de ellos. O sea, la combinación es variable. Por dieta, triglicéridos y lisas, bueno, ok, es lo que estábamos mencionando. Vean cómo ha incrementado y cómo en los diferentes países tienen alteración, tanto en el sobrepeso como en obesidad, que corresponde a la columna azul. En los diferentes países, Haití, Honduras, a ver, ¿dónde anda? México somos nosotros. Ah, pues sí, ¿verdad? Somos el primer lugar. Nos vamos a dar medalla de oro. Entonces, el sobrepeso, obviamente hay que pensar que en lugares, lo que me llama la atención es aquí, por ejemplo, Cuba. Quien haya tenido oportunidad de conocer Cuba, no es fácil conseguir mucho tipo de alimentos. Hay mucha fruta y algo de verduras, pero carne no se consume fácilmente, no se consigue fácilmente a la población general. Es un poquito de... me voy a saltar esto porque tiene que ver mucho con... Es más complicado hablar del metabolismo. Intolerancia. Ok. Lo que mencionábamos hace rato de los defectos de la acción de la insulina, por los motivos que yo les dije, porque no sea buena la insulina, porque estén bloqueados los receptores, o los receptores estén dañados o tengan alguna alteración, no se lleva a cabo la disminución o el descenso de la glucosa en sangre. Se queda elevada en sangre porque los receptores o la insulina no están funcionando para eso. Se reduce el metabolismo de los tejidos sensibles a insulina. ¿Cuáles? El músculo y el tejido adiposo. ¿Qué es lo que hace normalmente? Les decía, la insulina es como el transporte que agarra la glucosa y la pasa. Es como si hubiera aquí un portero y le dijera, usted viene a la plática, venga, pásele y lo siento.
Eso es lo que hace la insulina, y agarra otro y lo sienta. Si no hay quien los pase, este salón estaría vacío. La glucosa se queda afuera. La glucosa se queda en sangre y tenemos hiperglicemia. Y la hiperglicemia tiene hiperinsulinismo. Tiene la insulina elevada, pero la insulina no funciona, o el receptor no funciona. Entonces, lo normal es que eso es lo que hace, baja los niveles de glucosa para mantenerlos dentro de rangos normales. Defectos de secreción, etcétera, etcétera. Obviamente, otra de las consecuencias importantes por la hiperglicemia, por la aterosclerosis y por los lípidos es la hipertensión. La insulina por sí misma es un vasodilatador con trastornos o cambios en la absorción de los electrolitos. Entonces, si tenemos una alteración de esto, la vasodilatación es que el vaso se abre. Si el vaso no se abre, al contrario, se cierra, la presión se eleva. Imagínense una manguera. Si ustedes cierran la manguera y la aprietan, ¿qué pasa con la sangre? El agua sale a presión. Entonces, aumenta la presión. ¿Qué sucede si el vaso sanguíneo, en lugar de abrirse, se cierra? Aumenta la presión dentro del vaso. Aumentar la presión es aumento de presión arterial. ¿Sí? Se pierde el efecto vasodilatador, la resistencia se caracteriza por una disfunción, bueno, eso ya es un poquito más de metabolismo y de producción del óxido nítrico. Eso tampoco. Esto sí. ¿Cuáles serían entonces las implicaciones clínicas? ¿A qué me refiero? ¿Cómo se va a manifestar en el sujeto, en ustedes, en nosotros, en la población? ¿Cuáles serían? Uno, ¿qué les dije ahorita de la obesidad? La vemos, pero ¿qué les dije de los trastornos metabólicos? No nos damos cuenta. ¿Alguno de ustedes sabe qué nivel de glucosa trae ahorita? Sí, se lo hicieron. Perdón, no me haga trampa, ¿eh? La próxima vez no les tomen glucosa, por favor. Pero al llegar, ¿ustedes sabían? ¿Se tomaron algún alimento? ¿Saben a cuánto subió? No. Si no se hacen una curva de tolerancia, si no se hacen una glicemia en ayunas, no vamos a saber cómo estamos manejando. Y dependiendo si comemos normal o si comemos exagerado. Ya les había dicho que idealmente todo nuestro circuito metabólico habla de que se eleva la glucosa, se eleva la insulina. Y no debemos de exagerar o salirnos del rango de 200 miligramos por decilitro. Entonces, para eso son las curvas de intolerancia a la glucosa. El paciente puede presentar mayor circunferencia abdominal y aumento de la TA, la presión arterial. ¿Alguno de ustedes ahorita al llegar estuvo hipertenso? ¿Usted llegó hipertensa? ¿Con algún síntoma? Yo no dije nada, lo dijo ella. Si no me creen, échenle la culpa a ella. Desgraciadamente, a veces, muy frecuentemente, tenemos hipertensión. No llegó estresada ni asustada, nada. Llegó tranquila, asintomática y trae hipertensión. Eso es lo que yo les decía. Así puede pasar un día, una semana, un mes, meses, a veces años. Y ocasionalmente se toman un analgésico, van y descansan y se les quita. Pero ya estuvieron durante horas con hipertensión. Entonces, eso de que la circunferencia abdominal la vemos. En la mañana me pongo el cinto y caray, creo que ayer sí cené. No me queda el mismo cinto que uso siempre, hoy me queda apretado. Estoy distendido, tengo inflamación, tengo colitis, o ya subí de peso. Eso sí lo podemos ver, pero ella no vio la hipertensión. No la vio y sin embargo llegó no sé qué tanto, pero obviamente ella ya tiene las antenitas levantadas. Dice, a ver, ¿qué pasó? Me voy a seguir checando, o si ya estaba con tratamiento voy a ir porque a lo mejor tengo que modificar el medicamento, o tengo que modificar la dosis o el medicamento. Alteraciones en la piel como la acantosis nigricans por alteración, ahorita a ver si podemos ver una foto de eso, que también pudiese ser evidente, lipomas o cosas así. Los signos que se mencionan que acompañan a la resistencia grave a la insulina, ¿no? Que es cuando tienes demasiada hiperglicemia, el aumento de la sed, el aumento, hambre, mucha sed, poliuria, etcétera, etcétera, que a veces son las manifestaciones típicas, pero cuando ya de plano nos salimos de control total de la glucosa. ¿A qué le tenemos miedo? El riesgo de que surja una enfermedad cardiovascular en caso de que haya una diabetes es de 1.5 a 3 veces mayor. Es decir, el diabético puede tener 3 veces más riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular que el no diabético. Los riesgos de presentar enfermedad cardiovascular son de 34% en varones y 16% en mujeres. Esto se empareja después de los 45 o 50 años de edad en las mujeres.
que es lo que les decía y les dije por qué. Las personas con síndrome también están expuestas a vasculopatía periféricas. ¿Por qué? Los que les mencionaba. Porque la mayoría del síndrome metabólico viene con hiperglicemia. La hiperglicemia viene con diabetes. Y la diabetes viene con vasculopatía y neuropatía. Problemas de mala circulación, traducción clínica coloquial. Problemas de circulación, los diabéticos a la larga hacen problemas de circulación. Problemas renales e hipertensión. O la famosa neuropatía, cambios en la sensibilidad. Si se mezcla vasculopatía y neuropatía, el paciente tiene mala circulación, tiene neuropatía y no se da cuenta que tiene mala circulación, y cuando se da cuenta ya tiene un dedo negro y nunca le dolió. Por la neuropatía perdió la sensibilidad y por la vasculopatía tuvo mala circulación, se necrosó el dedo y a veces se dan cuenta no, cuando a uno le falta la circulación te empieza a doler. Entonces, imagínense un diabético con vasculopatía y neuropatía. Le falta la circulación y no le duele, no se da cuenta, y cuando se da cuenta ya tiene el dedo negro, 3 dedos negros o la punta del pie negro. ¿Sí? Tanto las alteraciones de la glucosa, las alteraciones del aumento de insulina y la elevación de los ácidos, las grasas, los lípidos, llámese triglicéridos y colesterol, y el descenso del el descenso del HDL, que es el de alta densidad, con elevación del de LDL, que es el de baja densidad, llevan un aumento de riesgo a enfermedad coronaria. Entonces ya hablamos de los piecitos, de la mala circulación, un poquito del riñón, enfermedad coronaria. La semana pasada, 2 médicos, un poquito mayores que yo los dos médicos, uno es neuropediatra y el otro es cirujano. Uno se operó, le pusieron 3 puentes y el otro le pusieron 2 stents. Los 2 se infartaron, uno la semana pasada y el otro la semana antepasada. Un poquito mayores que yo, andan en los 50 y tantos años los dos. Enfermedad coronaria. Digo, pueden pasar meses y no me entero, pero ahorita lo traigo muy sensible porque son 2 médicos, prácticamente contemporáneos a mí. Uno de ellos sí era diabético, el otro no. Los 2 con síndrome metabólico. Los 2 hipertensos. Uno entrando casi en obesidad y el otro con sobrepeso. Entonces ya nos va cayendo cada vez. Eso lo ves día a día. Tú volteas y ves cómo llegan los pacientes y los empiezas a estudiar y dices, este también tenía síndrome metabólico. ¿Qué estaba haciendo para eso? A lo mejor dieta, a lo mejor ejercicio, a lo mejor nada. La hipercolesterolemia en México. Vean cómo se ha ido incrementando. Obviamente esto va de la mano con el aumento de los trastornos alimenticios y el aumento de la obesidad. Del 88 al 2000 tenemos un incremento del 32%, o sea, hasta el 42% de hipercolesterolemia en México. Este es un proceso que nada más lo voy a mencionar, no les quiero complicar la existencia ni tampoco crearles dudas. Toda patología produce una respuesta inflamatoria. Tenemos un golpe, hay una inflamación. Pero una alteración funcional adentro, una alteración renal, un aumento produce una respuesta inflamatoria. Entonces, un daño por hipertensión en los vasos del riñón o del hígado o del intestino va a provocar una respuesta inflamatoria. Porque la respuesta inflamatoria es un mecanismo de defensa, de nuestro organismo. Nosotros nos defendemos ante un golpe o una enfermedad con una respuesta inflamatoria. Una gripa produce una respuesta inflamatoria. ¿En dónde? Si los virus están atacando la mucosa nasal o la vía bronquial o la vía faríngea o la bronquial, ahí donde están los virus hay una respuesta inflamatoria. Entonces, una hipercolesterolemia severa, una crisis hipertensiva va a inducir una respuesta inflamatoria. No que se inflame el organismo, pero el tejido que está sufriendo daño va a producir sustancias. Esas sustancias nosotros le llamamos interleucinas. Entonces no les voy a complicar la existencia más que decirles, todos estamos teniendo ahorita una respuesta inflamatoria, sutil, leve, moderada o severa, dependiendo. Probablemente ella entre leve y moderada. Y pasa imperceptible. Le está provocando no se asuste, tranquila, relaje. Porque se me va a asustar y le va a subir más la presión.
Nada más que no se le olvide que tiene que ir a checarse. Los vasos sanguíneos están sufriendo un pequeño golpecito por una hipertensión. Entonces los vasitos que están ahorita sensibles van a estar sufriendo una respuesta inflamatoria. Punto. No se estresen ni investiguen nada de esto porque está súper complicado hablar de interleucinas. Pero a eso se debe, a esa producción de sustancias como esta, a que estén sucediendo daños en los tejidos. A eso se debe. No investiguen más, ya no le busquen más ahí, ¿eh? El hecho de tener esos problemas van induciendo más. ¿Alguien ha escuchado el término de, ¿cómo le llaman? Por ejemplo, trombosis cerebral. Sí. ¿Cómo le llaman al otro? Tuvo ¿qué? Una embolia, perfecto. Otro término. Infarto, embolia, trombosis, derrame. El derrame sí no tiene nada que ver, yo derramo agua de un vaso o del café. Ya me hicieron recordar. El derrame es mucho más coloquial y más de la raza que término médico. Trombosis, infarto y embolia sí son médicos. Trombosis es el proceso inflamatorio ocasionado por la diabetes y por la hipertensión. Puede inducir un estado protrombótico. ¿Qué quiere decir? Que favorece la trombosis. ¿Qué es trombosis? Que aquí, donde está el vaso causando un problema, aquí la sangre llega y se hace un trombo, un coágulo, un tapón, un trombo o coágulo. Aquí tengo el daño. Aquí me pegué o aquí tengo la aterosclerosis y en este vasito se hace un trombo, coágulo o tapón. Si se tapa y no se destapa, va a haber isquemia e infarto. Si eso es aquí, pero imagínense aquí arriba. Se tapa un vaso por un trombo y si no le llega sangre a ese pedazo de cerebro, ese cerebro va a sufrir de isquemia y se infarta. Y el infarto es necrosis, negro, se muere, caput, sechi. Cuando el trombo está aquí y se desprende un pedacito del trombo y ese coagulito viaja y tapa otro vaso, ese coagulito se llama émbolo. Entonces la embolia es porque un coágulo formado en otra parte, puede ser en un vaso de aquí o del corazón, se desprendió y fue y tapó o una coronaria o acá arriba. Entonces el trombo está aquí, pero el émbolo es el que se desprendió y viajó y tapó otro vaso. ¿Ok? Entonces, para que más o menos tengan una idea y no, ya me pasé, no, todavía me falta media hora. Ok, entonces tenemos un riesgo como paciente hipertenso y como paciente diabético de tener un efecto protrombótico y tener el riesgo de problemas isquémicos en cualquier otro órgano. Obviamente el riesgo es corazón y cerebro. Y ya antes de que me corran de aquí, por ejemplo, otras entidades, no, yo sé que no, otras entidades importantes de las consecuencias o complicaciones. La esteatohepatitis, es decir, el acúmulo de grasa en el hígado, con el riesgo de que esto progrese a fibrosis o cirrosis, a falla hepática, y luego estén en la lista de trasplantes de hígado. Obviamente tiene elementos como el aumento de los triglicéridos, del colesterol, el uso de alcohol, etcétera, etcétera, o la ingesta excesiva. Obviamente aumenta la prevalencia con el sobrepeso, con la obesidad, lo mismo que estábamos mencionando. Ese mismo desorden metabólico nos puede llevar a tener aumento del ácido úrico o hiperuricemia. Ya se habla de que las personas que tienen hiperuricemia tienen un riesgo elevado de sufrir enfermedad coronaria o enfermedad cardiovascular. Para que vean que un trastorno metabólico que empieza por una alteración en la ingesta, como les van a mencionar, te van a llevar a tener una alteración metabólica y luego una alteración funcional a un problema mayor que sería una coronariopatía o una enfermedad cardiovascular con el riesgo, como vemos, hasta de un infarto. Todo empieza con una mala costumbre o una mala ingesta de alimentos.
ovario poliquístico aumenta en el caso del síndrome metabólico hasta en un 40 o 50% en mujeres, obviamente, a menos que haya algún hombre con ovarios. Aunque dicen que hay mujeres con ovarios crecidos. Y obviamente el paciente obeso, muchos han de haber escuchado el término de la apnea del sueño o la apnea obstructiva. ¿Qué es? Son tan obesos, tórax, abdomen, cuello, ¿los han visto? Que al momento de no pueden acostarse, tienen que estar sentados, porque si se acuestan, el cuello está tan grande y el tórax, que hagan de cuenta que están apretándose el cuello y no pueden respirar. Y tienen periodos de apnea. Apnea es no respirar, apnea es no respiración. Tienen periodos de varios segundos sin respirar. ¿Qué sucede durante ese episodio? Baja el oxígeno y se retiene CO2. Y eso va provocando un daño continuo a nivel cardiovascular y a nivel respiratorio. Esa es la apnea obstructiva. ¿Cómo duermen? Alguien ha de conocer alguno. Duermen en descanset o en sillones. O duermen con 5 almohadas porque no pueden estar acostados. Tienen que estar sentados porque si no, y es más, aún sentados, hacen esto y se ocluye. Peor aún cuando aparte de obstruir la respiración o no respirar, aparte a veces al hacer esto, obstruyen la circulación porque doblan y colapsan los vasos de un lado. Se duermen, y algunos se duermen y no despiertan. Ah, sí. No, hay unos que llegan a tal extremo, es cierto. Están sentados platicando contigo y se duermen. Van manejando y se duermen. Porque aparte, como no duermen bien de noche, todo el día tienen sueño. Y aunque tengan sueño, tampoco pueden dormir bien. O sea, se vuelve otro círculo vicioso del cual no pueden salir. Muchos de ellos usan, por ejemplo, los famosos ventiladores en la noche para apnea, con CPAP. Obviamente requerimos de estudios de laboratorio, los famosos check-ups o estudios específicos, como por ejemplo ir a buscar proteínas en orina, hacer un perfil de lípidos para medir, aparte de la famosa química sanguínea y todo lo demás. Esta parte, bueno, ya, aparte de que ya consumí mucho tiempo, no es para que ustedes lo hagan solos. Esto requiere vigilancia y buscar cuál es el medicamento y cuál es la dosis apropiada para cada cosa. Entonces, rápidamente debemos mencionar que debe mejorarse la resistencia a la insulina con medicamentos, sobre todo con dieta, con descenso de peso y luego con medicamentos. Utilizar, como dice aquí, cambios en estilo de vida, dieta, ejercicio, etcétera, o medicamentos. Algunos tienen que llegar a la cirugía bariátrica, las drogas y tratamiento de todas las patologías agregadas como diabetes, hipertensión, dislipidemias o el estado protrombótico. Y ahí vienen una serie de recomendaciones. Pero esto ya conlleva más el tema de las licenciadas. Utilizar, por ejemplo, algunos medicamentos que son autorizados en casos verdaderamente importantes y especiales, utilizar medicamentos para ayudarlos a bajar de peso, ya recomendados, que no es de primera intención, entiendan, no debe ser lo primero en usar, es lo último en usar. Medicamentos para controlar el azúcar, los medicamentos para bajar la glucosa, para modificar los niveles de lípidos, medicamentos para controlar la presión arterial o la cirugía bariátrica. Es modificar el tamaño generalmente o desviar el alimento para que no todo el alimento sea aprovechado o que tenga una capacidad limitada del estómago y que le quepa menos, que los hace sufrir porque están acostumbrados a comer mucho y luego comen 10 tacos y luego a la hora de comer comen uno y ya se les atoró ahí en el... No, sí se batalla mucho. Bueno, no sé si vaya a haber sesión de preguntas al rato. Ok. Creo que me excedí un poquito en el tiempo, estuvo entretenido, espero que a ustedes les haya sido de utilidad y haya resuelto algunas dudas, si no ahorita las tratamos de resolver al rato. ¿Ok? Gracias.